En el siglo I, decirle a un hombre libre que tratara a su esposa como a una igual en términos espirituales, no era solo un consejo matrimonial bien intencionado. Era una idea subversiva, Totalmente. Una idea que... que amenazaba con alterar todas las estructuras de poder del Imperio Romano. Y decirle a una mujer que su valor no dependía de la riqueza de su marido, sino de su propio carácter interno y su relación directa con Dios, bueno, eso era otorgarle una agencia moral inaudita para esa época. Sí, era revolucionario. Exacto. Y nuestra inmersión profunda de hoy se centra exactamente en esto. Tenemos un documento analítico súper interesante titulado La dignidad de la mujer se refleja en su carácter. Es básicamente una exégesis pastoral del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Así es. Y creo que es vital entender ese contexto. Claro, porque a primera vista la gente podría pensar que leer sobre normas de conducta familiar de hace 2000 años resultará en una colección de reglas obsoletas. Pero, o sea, al raspar la superficie, lo que encontramos es un manual sobre dinámicas de poder, sobre cómo desactivar tensiones relacionales y sobre dónde reside realmente el valor humano. Y el contexto histórico cambia por completo la lectura de estas instrucciones. O sea, cuando leemos estos textos en la actualidad, es muy fácil proyectar nuestras propias ansiedades modernas sobre ellos. Si juzgamos con la lente de hoy, Exactamente. Ignoramos que surgieron en un entorno de la llamada patria potestas, donde el hombre, el paterfamilias, tenía literalmente poder de vida y muerte sobre su hogar. Las mujeres carecían de autonomía legal, y financiera. no tenían derechos básicos, básicamente. Ninguno. Por lo tanto, cuando un texto de esa época aborda la dignidad femenina y establece límites estrictos y responsabilidades severas para los hombres, pues no estamos ante un documento opresivo. Al contrario. ¡Wow! ¿Es una grieta en el sistema? Totalmente. Estamos ante una de las primeras grietas estructurales en la cosmovisión patriarcal grecorromana. El objetivo pastoral de este análisis es precisamente rescatar esa esencia contracultural, ¿sabes? Y ver cómo se aplica para sanar la fractura relacional de nuestra época. A ver, vamos a desempacar esto. Porque lo primero que salta a la vista en nuestro material es el brutal contraste entre la economía externa del valor y la economía interna. El análisis se detiene mucho en los adornos que se mencionaban en la antigüedad. Sí, los peinados ostentosos, el oro. Exacto. Peinados ostentosos, joyas de oro, ropajes lujosos. Hoy en día, nuestra primera reacción es pensar que esto es una simple regla de modestia, casi como un código de vestimenta de una escuela. Claro, como si fuera solo no usar faldas cortas o algo así. Sí, sí, sí. Pero me da la impresión de que va mucho más allá. Digo, haciendo una analogía con hoy, es como la era de las redes sociales, los filtros de Instagram, la obsesión por las marcas de lujo. La sociedad sigue evaluando la dignidad por el exterior. No se trata solo de ropa antigua, se trata de cómo la sociedad antigua utilizaba a las mujeres como vallas publicitarias ambulantes. Esa es la clave. Es una imagen muy fuerte, pero muy real. En el mundo antiguo, una mujer romana de la élite no se adornaba simplemente por vanidad personal. Era, una obligación social. Una obligación. O sea, tenía que hacerlo para el marido. Así es. Su apariencia exterior era el principal indicador del éxito político y comercial de su esposo. Era una forma de capital social, literalmente. Por lo tanto, cuando el texto aconseja que el verdadero adorno no debe ser ese escaparate exterior, está proponiendo una rebelión silenciosa contra la tiranía de la percepción pública. ¡Wow! Una rebelión contra las apariencias. Exacto. Lo fascinante aquí es que propone trasladar el centro de gravedad del valor humano, sacarlo de lo material, que es perecedero y depende, de la fluctuación económica o del estatus del marido. Claro, si el marido quiebra, ella pierde su valor. Totalmente. Y la idea es colocar ese valor en el interior, en un espíritu tierno y sereno, o sea, en el carácter, que es algo sobre lo cual la mujer tiene absoluto control moral ante Dios. De hecho, el documento cita Romanos 8, versículo 27, señalando que Dios examina los corazones. Para Dios, todo ese escaparate externo es pura hipocresía si el interior está mal. Y el texto define este adorno interno como algo incorruptible, específicamente un espíritu afable y apacible. Es fascinante pensar en la palabra incorruptible.
Es un activo que no se devalúa nunca. Nunca. Es permanente. Si comparamos esto con nuestro mundo corporativo moderno o con la obsesión por construir una marca personal implacable, donde el valor de un individuo sube y baja según su última métrica de éxito, O según sus likes en redes. exacto, o su capital de relaciones públicas. Digo, la idea de un valor que nada ni nadie puede corromper resulta profundamente estabilizadora. Pero aquí el texto introduce una táctica que me parece brillante y a la vez, dificilísima. Se aconseja a las mujeres que están casadas con hombres que no comparten su fe que los ganen sin palabra. Ajá, sin palabra. Básicamente les dice que no discutan, que se callen y ya, lo cual suena un poco complicado hoy. Es que dice ganarlo sin palabra por la conducta de sus esposas. El mecanismo psicológico y relacional detrás de esta instrucción es extraordinario. En una cultura donde la conversión de una mujer a una fe distinta a la de su marido era vista como un acto de insubordinación social gravísimo. Era casi traición familiar, me imagino. Literalmente, la respuesta natural del esposo habría sido la agresividad. Y la respuesta de ella podría haber sido la defensiva, la argumentación teológica constante o la rebeldía abierta. Pero la táctica recomendada es desactivar la confrontación, Mediante el silencio. mediante una integridad de vida tan innegable que haga innecesario el debate verbal. No es una orden de callar por falta de capacidad intelectual. Es una estrategia de desescalada. Ah, entiendo. Es como apagar el fuego sin echarle más leña. Exactamente. El carácter afable, respetuoso y casto actúa como un cortafuegos contra el conflicto. Evita el ciclo interminable de represalias retóricas que, la verdad, destruye tantas relaciones hoy en día. Romper el ciclo de quién tiene la última palabra. Es casi como si el texto supiera que en una batalla de egos, incluso si ganas el argumento verbal, terminas perdiendo la relación. Totalmente. Ganas la pelea, pero pierdes el matrimonio. Ahora, al entrar en el concepto del espíritu afable y apacible, pues chocamos de frente con la sensibilidad moderna. Francamente, cuando leo palabras como sumisión o espíritu dulce, mi mente del siglo XXI enciende todas las alarmas. Y es súper comprensible que pase eso. Claro, porque en una era donde el empoderamiento se entiende como la capacidad de imponer límites, exigir derechos y no ceder ni un milímetro, este lenguaje suena a deidad, suena a servilismo, a una invitación abierta a dejarse pisotear. Entonces, ¿cómo se reconcilia esta idea pastoral de subordinación con una era enfocada en exigir derechos? ¿Cómo justifica el texto que esto no sea simplemente machismo para silenciar? Pues lo justifica redefiniendo la naturaleza misma del poder y de la autoridad. Basándonos estrictamente en la fuente, el error común es equiparar sumisión con esclavitud o subyugación. Ajá, que no son lo mismo. Para nada. La subyugación es impuesta por la fuerza, quita la dignidad y aplasta la voluntad. La subordinación voluntaria, de la que habla este análisis, es un acto de agencia moral soberana. Voluntaria es la palabra operativa aquí. Exacto. Es una decisión consciente de ceder el derecho a tener siempre la razón, y no por miedo al otro, sino por una actitud de respeto, por una profunda confianza en la estructura divina y por un deseo de preservar la paz. ¡Wow! Es un cambio de paradigma total. Y fíjate en el contraste que hace el documento con lo que denomina el espíritu de nuestra época. Describe la mentalidad moderna como un espíritu violento, exigente y vengativo. Violento, exigente y vengativo. Suena a Twitter. Digo, a las redes sociales en general. Totalmente. Cuando el ser humano está obsesionado con proteger su autonomía y exigir sus derechos a cada instante, pues vive en un estado de hipervigilancia agotador. Todo es una afrenta, todo es una batalla. Sí, una postura defensiva todo el tiempo. En ese ecosistema, el carácter afable no es debilidad, es la fortaleza suprema de alguien que no necesita probar su valor ganando cada minúscula lucha de poder. Claro, es renunciar a la cultura del agravio constante. Y para cimentar esta idea, el análisis recurre al ejemplo histórico de Sara y Abraham, mencionando que ella lo llamaba Señor. Hebreos 11 y Génesis 18 creo que cita el documento. Así es, esos son los pasajes. Y, bueno, otra frase que hoy genera una profunda incomodidad.
Resulta inevitable observar que esto se perciba como una admisión de inferioridad ontológica, o sea, como si ella valiera menos por decirle Señor. Pero si entiendo bien la mecánica de lo que estamos discutiendo, no tiene que ver con el valor personal. No, en absoluto. Tiene que ver con el reconocimiento de una estructura. El concepto clave es la responsabilidad. Explícame eso, por favor. Claro, en esta cosmovisión teológica, el liderazgo que se le asigna al hombre en el hogar no es un premio a su supuesta superioridad, es una carga abrumadora de rendición de cuentas ante Dios. O sea, él es el que va a dar la cara al final. Exacto. Cuando Sara llama a Señor a Abraham, el porqué de esto es crucial. Está reconociendo y honrando esa inmensa carga que él lleva sobre sus hombros como quien rinde cuentas por la familia. No lo hace desde una posición de inferioridad de valor, sino desde su rol como ayuda idónea, operando en equipo. Ya veo, era una actitud de fe. Una actitud de fe pura, reconociendo una estructura divina. Al respetar esa función, ella se libera de la necesidad de controlar cada variable del hogar y aporta una serenidad que permite que el matrimonio funcione sin competir por el mismo espacio de autoridad. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el análisis se detuviera ahí, efectivamente dejaría la puerta abierta al abuso, a la tiranía doméstica. Si solo a la mujer se le pide este nivel de carácter, ¿qué pasa con el hombre? Ah, es que el texto no los deja fuera. Exacto. El texto da un giro drástico hacia los hombres y utiliza una de las metáforas más polémicas y debatidas de la historia. Manda a los maridos a dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Esa frase siempre causa controversia. Muchísima. A simple vista y con los lentes de hoy, esto huele a sexismo benevolente. Huele a decirle al hombre, trátala bien porque pobrecita, es débil emocional y mentalmente, y no aguanta la presión. Necesitamos profundizar en cómo el texto original y el análisis escapan de esta trampa de la inferioridad. Pues escapan redefiniendo enfáticamente la fragilidad. No como una falta de capacidad, sino como un indicador de altísimo valor que exige una calibración súper precisa en su trato. O sea, no es fragilidad de romperse por ser débil. Para nada. El análisis es tajante al aclarar que esta frase no implica que la mujer sea débil moral, emocional o intelectualmente. De hecho, el documento incluso señala que es capaz de soportar muchísimo dolor físico, ¿sabes? Claro, cualquiera que haya visto un parto sabe que de debilidad física o emocional, nada. Exactamente. Para entender verdaderamente el concepto del vaso más frágil, debemos abandonar la idea de debilidad y pensar en términos de manejo especializado. Pensemos en un documento de archivo histórico invaluable, digamos, una constitución original o en un instrumento musical maestro como un violín Stradivarius. Me gusta esa analogía, un Stradivarius. Un Stradivarius no es débil en el sentido de ser defectuoso. De hecho, tiene el poder de producir la resonancia más espectacular del mundo. Pero debido a su inmenso valor y a su diseño tan intrincado, pues requiere un manejo con condiciones de humedad perfectas, un cuidado extremo y un respeto absoluto. Si lo tratas como a una guitarra barata, lo arruinas. Exacto. Si se le trata con la misma rudeza que a una guitarra de producción masiva, se arruina su capacidad de hacer música. Se le honra como algo delicado y de alto valor que proviene de Dios. Esa metáfora cambia totalmente la dinámica. No se le está diciendo al hombre, oye, ella se va a quebrar ante los problemas de la vida. Se le está diciendo, tienes en tus manos algo de un valor incalculable. Si no adaptas tu fuerza, si usas la rudeza típica de tu entorno, eres indigno de portar ese instrumento. Así de simple. Y esta idea de igualdad de valor se sella en el texto con una frase legal y espiritual aplastante. El texto las llama coherederas de la gracia de la vida. Esto demuestra la igualdad espiritual, ¿no? Totalmente. Coherederas es el golpe de gracia a la supremacía masculina en la cosmovisión grecorromana. Me encanta cómo suena eso, golpe de gracia a la supremacía grecorromana. Es que lo es. En términos legales de la época, la herencia completa, el derecho absoluto, pertenecía solo al varón. Al utilizar este término específico, el texto eleva a la mujer al mismo estatus exacto ante Dios. O sea, comparten la herencia por igual. Por igual, les dice a estos hombres que, ante el tribunal divino, sus esposas tienen el mismo patrimonio espiritual, la misma voz y la misma dignidad inherente que ellos.
La asimetría en los roles de liderazgo del hogar no anula, bajo ninguna circunstancia, la asimetría absoluta en su estatus como seres humanos, y la consecuencia de ignorar esta realidad es súper severa. Y ese es quizás el mecanismo más sorprendente que menciona el análisis. Advierte que si el esposo no honra a la esposa de esta manera cuidadosa, sus propias oraciones tendrán estorbo. El texto también menciona Colosenses 3:19, esto de no sean ásperos con ellas, o sea, no les amargues la vida. Sí, es una advertencia muy directa. Esto no es simplemente una amenaza de que Dios te va a ignorar. Me parece que revela algo profundo sobre la física espiritual de las relaciones, por llamarlo de algún modo. ¿Cómo funciona esta conexión, donde la opresión horizontal corta instantáneamente la línea de comunicación vertical? Funciona bajo el principio de que la unidad relacional y la unidad espiritual son, indivisibles. No las puedes separar. La lógica teológica subyacente es que Dios se identifica íntimamente con los oprimidos y valora profundamente la justicia en el trato interpersonal. Entonces, si tratas mal a alguien, ofendes a Dios directamente. Exactamente. Si un hombre maltrata, menosprecia o es áspero con su esposa, quien es, a los ojos de Dios, su hija amada y coheredera, se convierte en un agente de desunión. Claro, es como ir a pedirle favores al rey después de haber golpeado a la princesa. Qué buena forma de ponerlo. Es lógicamente imposible acercarse al Creador pidiendo gracia, favor o dirección, mientras en el propio hogar se está ejerciendo tiranía sobre otra portadora de la imagen divina. Hace todo el sentido del mundo. El estorbo en las oraciones es la interrupción natural de un ecosistema espiritual que ha sido contaminado por el orgullo humano. Dios esencialmente bloquea la comunión con el marido hasta que éste restaure la dignidad y el honor que le debe a su esposa. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel pastoral, a nivel práctico? Hemos cruzado desde la Roma antigua, pasando por el choque con los egos modernos, hasta llegar a las dinámicas de poder en el matrimonio. ¿Y esta física espiritual donde no puedes amar a Dios y aplastas a tu pareja? Es un viaje largo, ¿sí? El análisis menciona explícitamente un objetivo pastoral claro para el día de hoy, para crear hogares saludables. Cita el libro de Proverbios, el capítulo 15, señalando que es mejor un hogar modesto donde hay amor que la abundancia donde hay tensión constante y odio. Parece que todo este andamiaje teológico de Pedro tiene un único fin, que es evitar que las familias se conviertan en campos de batalla. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la meta es ofrecer un antídoto tanto para el machismo ancestral como para el hiperindividualismo contemporáneo. A ver, explícame esas dos posturas. Claro. El machismo destruye el hogar mediante la tiranía y la falta de honor hacia la mujer, ignorando que es coheredera. El hiperindividualismo moderno lo destruye al convertir el matrimonio en una negociación transaccional, ¿sabes? Ajá, donde cada quien lleva su contabilidad. Exacto. Donde cada uno vigila frenéticamente sus propios derechos, negándose a ceder terreno por miedo a perder poder. La propuesta que hemos analizado rompe ambos paradigmas por completo. O sea, Pedro no es machista ni respalda el abuso en lo absoluto. Para nada. Pedro establece un equilibrio de respeto y cuidado mutuo. Invita a la mujer a ejercer la tremenda influencia de un espíritu sereno, desarmando los conflictos. Y le exige al hombre abandonar toda aspereza, asumiendo un liderazgo basado en el servicio sacrificial. Un liderazgo que reconoce el inmenso valor de su compañera. Así es. Al aplicar esta palabra, las familias evitarían muchísimos desacuerdos, propiciarían un ambiente de ternura y serenidad en lugar de opresión. Es un modelo de desarme unilateral simultáneo, por así decirlo. En lugar de una carrera armamentista de egos, donde cada uno busca dominar al otro o tener la última palabra, pues ambos eligen bajar las armas. Y él protege, honra y cuida con absoluta delicadeza, muy consciente de que tiene que rendir cuentas al final del día. Resulta fascinante observar cómo el análisis concluye que, lejos de ser opresivo, este mandato original exige al hombre un estándar de empatía que, en su momento histórico, era revolucionario. Y que hoy sigue siendo profundamente desafiante, la verdad. Es un texto muy equilibrado cuando se comprende en su totalidad. Sin aislar versículos. Exacto.
No permite que la dignidad se disfrace de arrogancia, ni que el liderazgo se convierta en dictadura. Al final del análisis, las preguntas de repaso y autoevaluación que plantea el documento obligan a una introspección radical. Sí, son preguntas difíciles. Te obligan a preguntar si tu propio carácter refleja verdaderamente esta dignidad incorruptible, o si se está propiciando un ambiente de serenidad en el hogar. Obligan a la persona a mirar más allá de las excusas modernas, ¿verdad? Es un llamado a asumir responsabilidad personal. Y con eso en mente, resulta sumamente revelador recapitular el viaje que hemos hecho hoy. Hemos explorado cómo la verdadera dignidad femenina y humana en general no se mide por la apariencia externa, ni es un producto que se pueda adquirir y exhibir en la vitrina del estatus social. No, no es el exterior ostentoso. Exacto. Es una fortaleza interna. Un carácter afable, moldeado por la fe, que es altamente estimado por Dios y que tiene el poder de transformar el entorno relacional desactivando la hostilidad. Y recordando también la parte del esposo. Por supuesto. También hemos visto que esta dignidad exige un reconocimiento absoluto. Requiere ser tratada con el mayor de los honores, reconociendo la igualdad espiritual y abandonando cualquier intento de imposición forzada o rudeza por parte del esposo. En última instancia, es un manifiesto sobre cómo proteger la unidad por encima del ego. Así es. Dejando que todo esto decante en quienes nos escuchan hoy, emerge un pensamiento inevitable, que va, mucho más allá de las paredes del matrimonio y de las preguntas de repaso del documento. Basta reflexionar sobre esto. Si el mundo moderno en su conjunto dejara de medir el valor de las personas por su exterior ostentoso, sean estos logros económicos, influencia digital o pura estética, y comenzara a ver a los demás como coherederos invaluables que requieren cuidado extremo. ¡Wow! ¿Cuánto tardaría en desmoronarse nuestros conflictos diarios? ¿Cómo cambiarían instantáneamente nuestras relaciones más cercanas? Queda abierta la invitación para nuestra audiencia a examinar si en sus interacciones diarias están propiciando esa paz y serenidad, o si siguen atrapados en la cultura del conflicto perpetuo.